y precisamente ya está en el estudio Luis Estrada. Luis, buenas noches, pues por teléfono le comunican su salida de la coordinación. Híjole, un conflicto que en realidad se veía venir. Buenas noches. La verdad es que aquí lo que estamos viendo es una consecuencia relativamente esperada del propio Pacto por México. Aquí en este espacio habíamos mencionado cómo era un mecanismo que se saltaba a las dirigencias, a las coordinaciones de los partidos. Las dirigencias se saltaban a las coordinaciones, puesto que los dirigentes de los partidos no eran necesariamente los mismos grupos políticos, ni del PRD ni del PAN, que los coordinadores parlamentarios. Y en cierta forma, pues veíamos que un conflicto se iba a venir, pero bueno, pues obviamente no de esta magnitud y no con estas reacciones. La verdad es que creo que este asunto del Instituto Nacional Electoral fue finalmente la gota que derramó el vaso, y sin ser necesariamente una cuestión que me parece apele a la esencia de Acción Nacional. Vamos a ver, porque hay que recordar esta cuestión del Instituto Nacional de Educación, de Elecciones, adelanta compromisos del Pacto por México, y lo que se ha criticado, pues por una parte es que atenta contra el federalismo, una cuestión esencial del PAN de muchos años, pero también pues no está claro si va a reducir el costo, puesto que de por sí se ha criticado a la burocracia del IFE, el tamaño de la burocracia del IFE es muy grande, y bueno, pues imagínate entonces atendiendo todas las elecciones de 2.400 presidentes municipales, de 1.100 o más de 1.100 diputados locales. Me parece que es relativamente complicado. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, pues en realidad el PAN, si tú recuerdas, la Comisión Ejecutiva de Negociación y Concertación de Acuerdos del sexenio anterior, que planteaba la reforma del Estado precisamente desde el Senado con Manuel Fabio Beltrones a la cabeza, cuando los partidos se pronunciaron sobre estos temas, Acción Nacional estuvo en contra de que se unieran el Instituto Federal Electoral y los institutos estatales electorales. Así que, pues ahora resulta que está a favor de una cuestión pues prácticamente contraria a los principios que tendría el PAN en términos de elecciones. Ya habíamos dicho, el Instituto Federal Electoral no va a ser apartidista, puesto que lo elige la Cámara de Diputados. La forma en la que se elige, pues hemos visto, no se han puesto todavía de acuerdo en elegir al sustituto de García Ramírez, porque dicen que le toca al PRI, así es como se ha manejado. Por otra parte, bueno, pues vimos cuánto tiempo estuvimos sin consejeros porque no se ponían de acuerdo los partidos. Si realmente queremos que se haga un organismo completamente apartidista, o lo más apartidista que se pueda, hay de dos: o metemos reelección y de alguna forma reforzamos la conexión que existe entre la ciudadanía y entonces en este caso el órgano electoral, o si no, bueno, pues algo parecido a lo que existe en Estados Unidos, la Federal Electoral Commission, que es compuesta por 6 personajes que son nombrados por el presidente y ratificados por el Senado. Están 6 años, se rotan la presidencia cada año entre ellos, así que pues en realidad es otro mecanismo que me parece podría ser una solución alterna a la cuestión que tiene tan atrasado al asunto de la organización de las elecciones, y obviamente, bueno, pues con el fantasma de que son los gobiernos locales, los gobernadores, los que podrían tener algún cierto control en la designación de los consejeros electorales o incluso en los recursos. Pues la verdad es que si, como dicen por ahí, si no tenemos confianza siquiera en cómo organizan las elecciones, ¿cómo podríamos pensar tener confianza en todo lo demás que hacen los gobernadores? Ahora, entonces, esta era una crisis que ya estaba anunciada, estaba telegrafiada, por así decirlo, ¿no? Pero nadie podía prever que se iba a llegar a este punto en el que ya estamos hablando de una ruptura realmente pública y abierta, ¿no? Pública, los artículos hoy en Milenio Impreso, Juan Ignacio Zavala y de Federico Berrueto son muy claros, y lo peor de todo es que me parece que esto no va a acabar aquí. Es decir, todavía faltan muchas más respuestas de los actores envueltos en este conflicto, y sobre todo, pues otra vez, que se está planteando como moneda de cambio situaciones que en realidad están fuera de los planes estratégicos de las plataformas del partido, y que creo que eventualmente pues nada más están generando más confusión en el electorado. Muy rápidamente, tu pronóstico, ¿crees que esto afecte al PAN o lo que pueda tener en las elecciones que vienen ahora en julio? Por supuesto. O sea, definitivamente la imagen de un partido que no está alineado, que en lugar, sobre todo lo más importante, en lugar de ocupar este tiempo, como ahorita lo acabamos de oír, hablando de la ventaja que tuviera, por ejemplo, el candidato a gobernador en Baja California, pues está hablando del conflicto entre ellos. Así que pues eso es grave, ¿no? Luis, muchas gracias. Gracias a ti, Víctor. Y me dicen que tenemos